بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta de Dios y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Habíamos visto la clase pasada lo que era el rukú o la inclinación, de la cual voy a recordar algunos puntos, algunas de las cosas preferibles, y después vamos a continuar con el sujud o la prosternación, que es el tema que nos toca hoy. Bien, estos puntos son que, por ejemplo, en el momento de hacer la inclinación, el dhikr o esta frase que debemos decir, es preferible decirla 3 veces, 5 veces, 7 veces. Cuanto más es mejor. Pero con 3 basta, como habíamos dicho, si es el Subhanallah. O bueno, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Antes de hacer la inclinación, decir un Allahu Akbar, un takbir, vamos a decir, antes de ir a la inclinación. Después, cuando estamos en la inclinación, mirar entre medio de los 2 pies, o sea, estamos agachados, miramos entre los 2 pies, fijar la vista entre los 2 pies. También decir un salawat antes o después, o en el medio del dhikr también, en el mismo dhikr también es preferible hacerlo. Y finalmente, el último punto acerca de la inclinación es, una vez que nos levantamos de la inclinación, decir Subhanallah, Sami Allahu liman hamida, perdón, Sami Allahu liman hamida. Hay que decirlo cuando uno está quieto, o sea, no, en el proceso de levantarse no es correcto. Cuando estamos quietos y nos paramos, hacemos el dhikr. Bien, entonces vamos a empezar con el tema que es respectivamente el tema de hoy, que es el sujud o la prosternación. Como sabemos, la prosternación en el rezo son 2 y vienen después de la inclinación. Después que nos paramos, vamos hacia las prosternaciones, que son 2. ¿Cómo es la prosternación? La prosternación implica apoyar la frente, las 2 palmas de las manos, las 2 rodillas y los 2 dedos gordos de los pies, aunque se puede apoyar todo el pie, siempre y cuando incluya el dedo gordo. Pero bueno, son estos 7 puntos, dijimos, la frente, las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 dedos de los pies. Bien. En el Islam sabemos que prosternarse ante cualquier otra cosa que no sea Dios, con una intención de que cualquier cosa que no sea Dios, está prohibido. Con lo tal, aunque sea las tumbas de los grandes santos y demás. Pasa a veces que se ve que haya personas que pueden llegar a hacer una prosternación ante esto, pero a veces es simplemente por una cuestión de agradecimiento, se hace una prosternación de agradecimiento, que es muy preferible hacerlo ante cualquier circunstancia en la que uno tenga un triunfo, como agradecimiento, porque siempre el triunfo viene de Dios, hacer la prosternación, agradeciéndole a Dios habernos dado la posibilidad de tener éxito en lo que habíamos deseado realizar. Bien, ahora vamos a ver primero de forma general cuáles son las partes obligatorias de la prosternación y después las vamos a detallar. El primer punto, la prosternación debe ser sobre algo adecuado, que después vamos a ver qué es lo adecuado sobre lo que es correcto prosternarse o apoyar nuestra frente, digamos. Después decir el dhikr en el momento. Después vamos a ver la forma y el método en que hay que hacerlo. Tener el cuerpo quieto, sobre todo en el momento de decir el dhikr,
tener apoyadas estas 7 partes cuando decimos el dhikr, que las distintas partes estén o sea, las 7 partes estas que hablamos que debemos apoyar, estén sobre el mismo nivel, digamos, que no haya una parte más alta o más baja, después vamos a ver exactamente. Y finalmente, otro punto que es la frente, donde apoyamos la frente debe estar puro, no puede tener ningún tipo de impureza. A diferencia del resto que ya habíamos visto antes, que puede llegar a estar impuro, pero por lo menos estar seco. Si está húmedo es un problema, no es correcto. Bien, entre las dos prosternaciones debemos sentarnos y levantar la cabeza y después debemos repetir la secuencia. Hasta ahí estos son los puntos obligatorios de la prosternación. Ahora vamos a ver en detalle los que sea necesario. Bien, tener los 7 puntos, 7 miembros, 7 partes del cuerpo apoyadas sobre el piso, lo vamos a repetir una vez más, la frente, las 2 palmas de las manos, las rodillas y las puntas de los pies. En el momento de decir el dhikr deben estar todos apoyados. Si uno no está apoyado y uno lo hace a propósito, el rezo queda invalidado, digamos. Es en opinión de algunos. Otros dicen, bueno, lo vuelvo a apoyar la mano, me di cuenta, lo vuelvo a apoyar y vuelvo a decir el dhikr. Ahí se corregiría el sujud. Bien, si no es la frente, porque si levantamos la frente mientras estamos haciendo el dhikr va a anular la oración. O sea, por ejemplo, es una mano, un pie, como dijimos, lo volvemos a apoyar y así repetimos el dhikr. Esa es la opinión de algunos marjas. Algunos dicen que si es sin intención, no habría problema, si no hay intención en este movimiento, aunque siempre es preferible volver a apoyar y hacer la repetición. Bien. Si uno, como había dicho recién de forma breve, si uno apoya además del dedo gordo de los pies, el resto de los dedos, no hay problema. Siempre y cuando esté el dedo gordo apoyado también, ¿no? Que es lo más importante. Pero si apoyamos otras partes, o sea, todo el pie completo, incluido el dedo gordo, no hay problema. Bien, ¿sobre qué cosas es correcto hacer la prosternación? Bien, tienen que ser cosas que sean la tierra misma o cosas que crezcan de la tierra, siempre y cuando no sean cosas de las que nos alimentemos o de las que utilicemos para vestir. Bien, por ejemplo, ¿qué quiere decir lo que nos alimentemos? Por ejemplo, hay un tipo de hoja de lechuga o de albahaca o no sé, algún tipo de verdura que nosotros comemos, sobre esa hoja no es correcto, pero por ejemplo una hoja de árbol, siempre y cuando no la comamos, no hay problema, digamos, se puede hacer una prosternación. No tenemos otro lado, entonces agarramos una hoja de árbol y lo usamos. Por ejemplo, si es una hoja de uva, se usa muy común para comer, entonces preferible que no utilicemos esas hojas para hacer la prosternación, no sería correcta sobre ella. Bien. Lo mismo las frutas, bueno, eso ya es obvio, bueno, pero alguien puede pensar, bueno, uso el carozo de no sé, lo corto y me hago una especie de maderita, no, tampoco es correcto. Bien. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. ¿Qué pasa si uno lo hace sobre un cuenco? Por ejemplo, lo da vuelto y pongo un cuenco que es de barro cocido. Es preferible que sea crudo, pero en caso de que esté cocido no es problema, o sea, es correcto. Lo mismo si es un ladrillo o algún otro tipo de barro cocido, digamos, una cerámica. Siempre es preferible que sea crudo y que sea lo más similar a la tierra posible. Bien, ¿qué pasa si estamos en una mezquita donde son todos enemigos, digamos, de los shias, por ejemplo, una mezquita wahhabi o salafi? Podemos hacer la prosternación sobre la alfombra, como hacen el resto de los hermanos sunas, pero es muy preferible, por ejemplo, que busquemos un lugar, es la fatwa de algunos marjas, que busquemos un lugar donde, por ejemplo, hay mármol. Sabemos que un pedazo de la mezquita, las filas está toda llena de alfombra, pero de golpe entre las columnas, por ejemplo, es muy común que por ahí no llegue la alfombra.
ahí vamos y es preferible que lo hagamos sobre el mármol o la cerámica o la piedra que tenga el piso, digamos. Es preferible que sobre la alfombra en sí. Bien, el sajé sobre, por ejemplo, minerales como oro, plata o algunos otros tipos de piedras preciosas, por ejemplo la kik o la turquesa, no es correcto, digamos. Si es un tipo de hoja, por ejemplo pasto o algún tipo de planta que los hombres no comen, pero los animales sí lo comen, no habría problema, se puede hacer prosternación sobre los animales, comen cualquier tipo de hoja normalmente, o la mayoría, entonces no hay problema. Sobre el papel, hay algunos que dicen, excepto el papel que está hecho de algodón o digamos algún tipo de planta que se come o se viste, no es correcto. Pero si es un papel común, digamos, que nosotros utilizamos, no habría problema de caña de azúcar, o dependiendo de un papel de otro tipo de pastosa, uno no sabe de qué están hechos. Pero el papel en forma general se considera que es correcto hacerlo. Se considera algo vegetal, digamos, sobre lo que apoyarse. Bien, ¿cuál es el orden de preferencia? Bien, lo primero es la tierra, que la primera de todas es la tierra de Karbala, si podemos conseguirnos que sea una de estas piedras que no son cocidas, sino que es simplemente prensada, que las traen de Karbala o de Irak, es preferible, esa es la más preferible de todas. Después cualquier tipo de tierra prensada también preferible. Después las piedras y después las cosas vegetales. Obviamente cuando hablo de tierra hablamos también del piso común. Estamos en el patio y lo hacemos sobre el piso. ¿Cuál es el problema? Lo mismo sobre el pasto, no hay problema. Podemos hacer siempre y cuando tenga cierta dureza, dejamos que no se hunda mucho y eso, pero sí, se puede hacer sobre el pasto, no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algo que es muy común, tenemos piedras chiquitas y cuando hacemos sajadés se nos pega a la frente por la transpiración y demás? Algunos dicen que si no la despegamos entre los dos sujud es incorrecto, porque es como que quedamos permanentes sobre la prosternación. Pero algunos dicen que no importa. Nos levantamos, quedó pegada, nos volvemos a prosternar sobre el piso, digamos, no hay problema. Otros dicen que no, es preferible una vez que uno hace la primera prosternación, despegarla, la apoyamos en el piso y volvemos a hacer la segunda prosternación. Bien, ¿qué pasa si es una piedra rota, una turba rota? No hay ningún problema, o sea, esas cosas, por demás, obvio que no hay problema. Bien, ¿cuál es el dhikr preferible para decirse en esta prosternación? Sabemos que es 3 veces Subhanallah, 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 o una vez, o también se puede hacer 3, 5, 7 veces el Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Esas son las dos posibilidades. También es preferible hacer los salawat y demás en estos momentos. ¿En qué consiste esta quietud que dijimos que el cuerpo debe estar quieto mientras que digamos este dhikr? Significa, bueno, que el cuerpo tiene que no moverse, digamos, no tener no temblar el cuerpo en la medida de lo posible, porque hay personas que son de edad o demás, o que le es incómoda la prosternación, entonces, en la medida de lo posible, tener el cuerpo quieto, digamos. Bien. Si uno, por ejemplo, va a decir el dhikr antes de apoyar por ejemplo, Subhana Rabbiyal A'la, antes de apoyar y ahí recién termina, si lo hace a propósito, es un problema, o sea, es inválido su rezo. Pero si uno lo apoya y bueno, en ese momento lo hace sin intención, si lo hace en el momento que está prosternando, se acuerda, bueno, repetimos de vuelta o hacemos, por ejemplo, decimos 3 Subhanallah, 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 y quedaría correcto, digamos. Lo importante es que no lo hagamos con intención. Bueno, el caso de que estén los distintos miembros que deben apoyarse en el piso sobre el mismo nivel, que significa que entre la frente, de forma obligatoria, ¿no? Entre la frente y las rodillas, la inclinación que pueda tener la de tierra no sea mayor de 4 dedos juntos. Bueno, mi mano es chica, pero dependiendo de la mano de cada uno, depende también el cuerpo, con lo cual la inclinación va a ser la misma. Entonces, entre las rodillas y la frente no tiene que haber 4 dedos o 4 dedos.
Y por precaución obligatoria tampoco entre el lugar donde apoyamos los pies, es decir, apoyamos los pies y la frente, tampoco debe haber más de 4 dedos, ni arriba ni abajo, digamos. Bien, algo que pasa muy común, a veces apoyamos la cabeza con fuerza o vamos a la prosternación con un impulso y puede que nos rebote la cabeza, digamos. O sentimos como un reflejo, a veces puede que la piedra tenga una rugosidad, entonces nos duele, entonces corremos la cabeza. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Bien, lo preferible es, hay distintas fatwas, distintas opiniones, pero la mayoría dicen que, bueno, si es inintencional el rebote, volver, digamos. Si el rebote es muy fuerte, decíamos, nos vamos para atrás, bueno, ahí nos iríamos a sentar, porque se estaría contando, es apoyado, por más de que haya sido un rebote, se sigue contando como una prosternación, con lo cual se contaría una, por más que haya diker o no, se contaría una, nos iríamos a sentar, si es posible, y volveríamos, y haríamos el segundo, la prosternación. En el caso de que es un rebote, o sea, rebotamos una vez, rebotamos otra vez, inintencional no hay problema. Aunque algunos dicen suficiente, algunos marjas dicen con eso hiciste los dos sajde y volverías hacia la siguiente raka o a terminar el rece, ¿no? Aún así es muy preferible, y siempre y cuando que tengamos la posibilidad, porque después ya habíamos visto antes la diferencia de rukun, no rukun, el sujudu, la prosternación es rukun, entonces estas cosas que son inintencionales no lo anulan, pero si estamos conscientes y vamos a hacer, por ejemplo, el sentarse entre los medios, entre las dos prosternaciones, es obligatorio hacerlo en la medida en que no sea posible. Bien, ¿qué pasa si nos levantamos? Estoy en medio del dhikr y me levanto. En ese caso también, si es intencional, el rezo se invalidaría, digamos. Bien, y eso es lo que vamos a ver hasta por el día de hoy en la prosternación. Terminamos esta clase con un salawat y los saludos para el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا